Y ahora sí, esto se encuentra en el libro, en la carta más bien, a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 20. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al versículo 20. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Y esto es algo que nosotros ya sabemos desde antes. Nuestra gratitud a Dios tiene que ser cada día. Es más, de ser posible, cada mañana que se levanten, tomen en ese pequeño tiempo, aunque sea 2 minutos, para hincarse y decir: Señor, gracias por esta mañana, te pido por este día. No es necesario hacer más. Sinceramente, en muchas ocasiones dicen: no, es que en la mañana no me da tiempo de orar, no me da tiempo de leer, no me da tiempo de esto, no me da tiempo de aquello. Y siempre hay un pretexto para que no nos dé tiempo, hasta que nos animamos a tener tiempo. Esto me pasó incluso a mí con la cuestión del dinero y de las compras necesarias. Por eso mismo yo también les digo que no se limiten a comprar lo necesario, no lo innecesario, no, lo necesario, porque Dios provee para lo necesario. Pero bueno, de lo que decía en cuanto al tiempo pasa lo mismo. Muchas veces decimos: no, es que en la mañana no me da tiempo porque tengo que correr para ir acá y acá y allá. Créanme, cuando ustedes le dan tiempo a Dios, Dios les da tiempo a ustedes. Porque de quién es el tiempo, y de quién es la hora, y de quiénes son las situaciones y las cosas, sino de Dios. Así que cuando nosotros le damos prioridad a Dios, obviamente Dios también prioriza que nosotros tengamos ese tiempo para priorizarlo más. Pero bueno, mencionando lo que estaba expresando. A mí me pasó con lo de las compras de las cosas necesarias, por ejemplo, que decía: no, pues es que no me alcanza para nunca comprar nada. Pero cuando se necesitaba, se compraba y resultaba ser que no era tan problemático como uno pensaba. Disculpen el ruido, pero es que no sé qué están haciendo de construcción allá. Un segundo. Ahí está. Que se silencia un poquito el ruido ya teniendo la ventana. Decía, entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que cuando tú te das cuenta que sí puedes animarte a comprar algunas cosas y que al final de cuentas no choca tanto contra tu economía, es hasta que te atreves a hacerlo. Cuando dices: ok, necesito por ejemplo un sartén, en mi caso, lo compras, a veces te sale 100 y algo, 200 pesos, y dices: es bastante, me va a recortar bastante mi economía, y resulta ser que al final sí te alcanza. ¿Por qué? Porque nunca te habías atrevido a comprar lo que necesitabas, y luego lo que pasaba era que al no gastar en lo que necesitabas, ese dinero se iba a tener que gastar en algo más, y muy probablemente se gastaba en algo que no necesitabas. Y pasa lo mismo con el tiempo. Resulta ser que sí tenemos tiempo, pero lo malgastamos en cosas que no necesitamos, perdiendo, por ejemplo, perdiéndolo en pensamientos innecesarios, perdiéndolo en volver a repasar cosas que ya sabemos, en volver a repasar momentos que ya no tiene sentido volver a repasar, en literalmente perder el tiempo, o sea, ocuparse en cosas que no dan fruto, que entretenimiento, otras cuestiones generalmente, y eso termina provocando que el tiempo se pierda y no se aproveche, no se invierta, como lo del dinero que les menciono. Que ese dinero se terminaba ocupando siempre para algo más, y ese algo más, la verdad es que no se ocupaba, sino que se daba la situación, ¿no? De que, este mes o esta semana sí me sobró algo de dinero, voy a comprar tal cosa, y la verdad no ocupabas tal cosa, y ya malgastaste el dinero que sí pudiste haber ocupado para algo que necesitabas, pero que no quisiste gastar. ¿Por qué? Porque decías: no me va a alcanzar. Entonces, cuando ya te animaste a hacerlo y viste que sí te alcanzaba, entonces dices: ok, me voy a animar a dar más a lo que necesito. Bueno, pasa lo mismo con el tiempo. A veces decimos: no, es que no me alcanza el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo. Y cuando nos animamos a decir: ok, 5 minutos son de Dios, 5 minutos obligatoriamente son de Dios,
tú ocupas esos 5 minutos y resulta ser que el tiempo sí te alcanzó. ¡Wow! Sorprendente. No, simple y sencillamente, por falta de fe, nunca nos animamos a darle el tiempo a Dios. Ahora bien, por las mañanas, dense el tiempo de levantarse y decir: Señor, gracias por este día, gracias por la noche y gracias por lo que vendrá. Te pedimos que seas tú en nuestro caminar. Y se acabó. Si ustedes tuvieran una oración así de corta, así de necesaria, así de ligera y de fácil, es suficiente. Porque muchas veces queremos estar ahí horas y horas y horas orando, cuando la palabra de Dios nos dice exactamente lo contrario. Pues está escrito en Eclesiastés que Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Por tanto, como dice el Señor, sean pocas nuestras palabras. No nos apresuremos a hablar delante de Dios, sino que sean breves, pocas, porque Dios ya sabe de por sí de lo que tenemos necesidad, y el Espíritu Santo de por sí también ya hace su parte ministrando a los santos, pidiendo por ellos como es debido. Por tanto, que nuestra oración sea ligera, corta, fácil, no tiene nada de malo. Es una costumbre humana que las oraciones sean tan largas, pero delante de Dios no, de tal manera que Jesús dice y lo aclara: no seáis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. No es de oraciones largas obligatoriamente para un tema tan corto como lo es agradecer, sino más bien una oración clara, concisa y de todo corazón. Entonces, si por las mañanas ustedes ponen esa disposición para Dios, hacen bien. Levántense, vayan, lávense la cara, vuelvan acá, hínquense y digan: Señor, gracias por este día. Gracias por mi vida y gracias por lo que harás. Señor, te pido que tú seas en mi caminar y en lo que vaya a hacer el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y se acabó, y vas con tu vida, y sigues con tu vida porque has hecho lo correcto. Agradecer a Dios. Entonces siempre tratemos de que nuestras acciones de gracias sean a través del habla, en la oración, pero también a través de nuestras acciones en general. Darle tiempo a Dios es una acción de gracias. Leer su escritura es una acción de gracias. Amar a los hermanos es una acción de gracias. Es un agradecimiento que tenemos para con el Señor. Entonces, ténganlo en cuenta, pónganselo ustedes mismos como regla. No les digo que sea una ordenanza obligatoria, porque si no lo haces tu día va a ir mal, sino más bien estoy expresándoles que ustedes mismos deberían hacer esa regla para ustedes por gratitud a Dios. Tal y como dice la Escritura: el que es libre y fue llamado libre en el Señor, esclavo se ha hecho de Cristo. Así que, como esclavos, siervos y amorosos hijos de Dios, demos ese tiempo a Dios. Y bueno, Pablo menciona aquí que da gracias por los hermanos de Tesalónica, diciendo: por lo cual, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este es otro punto importante, porque muchas veces queremos de alguna manera como que decir: esto es más importante y esto es menos importante en la Escritura. Y es verdad, hay puntos esenciales, pero no necesariamente más importantes, sino más bien prioritarios. ¿Okay? Sí, se tendría que llevar a expresar una cosa, porque cuando nosotros decimos una cosa es más importante que la otra, luego queremos quitarle importancia a la otra, cuando lo que dice Jesús no es eso, sino que hay cosas que primero se tienen que hacer para que después de hacer primero esas se puedan realizar las otras. No es que diga que una cosa es más o menos importante que la otra. Por ello, es que el Señor les dice a los fariseos, cuando habla con ellos, les dice: ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y todo
tipo de situaciones, o sea, de riqueza, por ejemplo, ustedes dan el diezmo de todo, pero dejáis lo más importante de la ley, o sea, lo más esencial, lo primero, que es la justicia, la fe, el amor y la misericordia. Y entonces les dice, ¿deberíais haber hecho esto y olvidar lo otro? No, les dice, deberíais haber hecho esto sin dejar aquello. Entonces, hay prioridades principalmente. Y bueno, en estas prioridades vemos muchas veces los mandatos y las ordenanzas de Jesucristo, que nace y sale directamente de los evangelios. Eso es lo más prioritario. No quita que lo demás sea importante, sino que primero se hace esto para que entonces ahora sí se pueda hacer lo otro. Y si ya no se puede hacer lo otro por X o Y razón, lo más importante ya se hizo. Entonces, lo digo para que no entre esa idea de que ahora ya hice esto, entonces lo otro ya no me interesa. No, porque el Señor mismo nos muestra y nos enseña diciendo, cuando hayáis hecho lo que se os pidió, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hemos hecho. Entonces nosotros tenemos que procurar hacer incluso más. Ahora sí, ¿por qué expreso esto? Porque hay gente que menosprecia la palabra de los apóstoles, ya sea en el Nuevo Testamento, hablando sobre los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, como como Judas, como lo viene siendo, bueno, todas las cartas en general, Santiago y ellos, que llegaron a predicar y a expresar claramente en sus escritos la palabra del Señor. Muchas veces también se les menosprecia, principalmente los ignorantes, o sea, los que ignoran el conocimiento de la palabra, como que lo toman como algo no tan importante, dejándolo de lado. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente, Juan capítulo 15, versículo 20. Juan aquí está, es que me brinca de Juan a Hechos, aquí está, Juan, capítulo 15, versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y aquí dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice, y esta es la parte importante, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto se lo expresa justamente a sus apóstoles, a aquellos que iban a ser enviados pues a las ovejas del Señor, principalmente Pablo a lo que vienen siendo las ovejas de Judea, y en el caso futuro, ya más adelante, de Bernabé y de Pablo, Pedro, que fue enviado a las ovejas de Judea, y Pablo, que fue juntamente con Bernabé enviado a los gentiles, que somos pues nosotros, los que no éramos según la carne el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es sumamente importante? Porque así no ignoramos la palabra de los apóstoles, pues está escrito, si guardaron mi palabra, o sea la de Jesús, entonces también guardarán la vuestra. Y esto nos lleva justamente a las enseñanzas de lo que vienen siendo los apóstoles, todo lo que los apóstoles llegaron a expresar sobre el mismo Señor a través del Espíritu Santo. Por ello, las ordenanzas dadas en las cartas tanto de Pablo, como de Pedro, como de Santiago, como de cualquiera de los apóstoles, son claramente palabra de Dios también y ordenanza de Dios. Ahora bien, hay que dejar en claro, hay ciertos apartados, muy pocos y son excepciones, en donde Pablo dice, yo pienso, yo opino, yo digo. Yo pienso, yo opino, yo creo, incluso. Lo llega a mencionar así. Donde dice esto, y lo aclara muy fuertemente, porque cuando él ordenaba, cuando él decía, yo enseño esto, él no lo decía como una enseñanza personal, sin Dios. No, él decía, yo enseño esto porque al final de cuentas lo que yo les enseño viene de Dios. Pero cuando sí era algo que venía más de él sí lo expresa diciendo, esto lo digo yo, no el Señor. O sea, él aclaraba este tipo de distinciones. Cuando él hablaba por su propia cuenta, pero de parte de Dios, y cuando hablaba de su propia cuenta, por parte de él mismo. Entonces, teniendo conciencia de eso, sabemos distinguir lo que viene de Pablo y lo que viene de Dios. Ahora bien,
Esto lo vemos incluso en Corintios, capítulo 1, versículo 14. Todo ese versículo 14 son ordenanzas a la iglesia de Corintio, y llega a mencionar varias cosas sobre el don de lengua, sobre las mujeres hablando en la congregación, sobre los dones espirituales, y menciona en el capítulo 14, versículo 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, ya mencionando, después de haber mencionado todo esto, un poquito antes dice, para que vean más o menos el contexto, ¿no? Dice, les voy a leer desde el 27, perdón. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Okay? Ese es un mandamiento en la iglesia, de que sí, no está prohibido hablar en lenguas, pero si ves que no hay intérprete de lo que vas a decir, callado, es para ti y para con Dios. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y esa parte es importante, es otro mandato a la iglesia, que es que nosotros aprendamos a juzgar lo que se dice, lo que se está hablando, lo que se está diciendo, a ver si realmente va acorde a la verdad. Si no juzgamos la palabra que se nos dice, simple y sencillamente vamos a entrar en la ignorancia, yendo de un lado para el otro en doctrinas falsas. Y dicen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, perdón, porque ahí va un punto. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Luego dice, punto y aparte: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido que hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí está la sumamente importante reflexión que ya les he dicho cientos de veces, varones. A ustedes les toca enseñar a su familia. Si ustedes no aprenden de la palabra y no aprenden de Dios, ¿cómo van a poder llevar esa tarea tan importante? Porque luego decimos, ¿por qué mi familia está tan mal? ¿Por qué mis hijos hicieron esto? ¿Por qué mi hija terminó embarazada? ¿Por qué es que mi esposa me abandonó, me engañó, me esto, me aquello? Y se nos olvida que solamente se concentraron en darles lo necesario físicamente y olvidaron el aspecto espiritual, el cual es tu responsabilidad, varón. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de nadie más, pues está escrito, nadie puede servir a 2 señores. Y en el caso de tu mujer, se supone tú eres a quien ella se sujeta. Por tanto, aunque tengan un pastor, a ti es a quien le debe la principal obediencia o el principal, vamos a decirlo así, sujetamiento, como el principal, eres el principal, eres la cabeza, tú, varón. Y si tú, como cabeza, no cumples tu responsabilidad, ¿qué crees que va a pasar con tu familia? ¿Que Dios la puede cuidar? Claro que sí, pero no por tu irresponsabilidad, sino por amor de Él. Y si tu irresponsabilidad provoca que tu familia se pierda, pues hombre, te vas a dar cuenta y desafortunadamente te vas a arrepentir tarde. Te vas a dar cuenta tarde, y eso yo no quiero que pase. Por eso lo remarco mucho, es tu responsabilidad. Así que dale tiempo a tu familia. Yo sé que el trabajo es importante, pero la Escritura también lo dice. La comida no es más que el cuerpo. O sea, no te vas a matar por comer, porque entonces, ¿de qué sirve? Y dice, y el cuerpo más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, y por eso no os afanéis, dice. Entonces, sí es importante que procures darle todo lo necesario y el sustento a tu familia. Sin embargo, después de haberle dado lo necesario, dale tiempo. Lo ocupan, lo necesitan esa cabeza, ese líder de hogar, y necesitas ser activo con tu familia. No
que ves que tu niño está corriendo por ahí, que la mamá lo anda persiguiendo y tú te quedas ahí sentado. No, tú te tienes que parar y ser el primero en decir y en mostrar autoridad. Al final de cuentas, tienen una responsabilidad ahí. Y las mujeres también tienen su responsabilidad. Sujétense a su marido, por favor. Porque luego, como no lo hacen y como no se cumplen esos roles, y uno no cumple con la responsabilidad del otro y el otro no cumple con su propia responsabilidad, ¿qué es lo que terminan provocando? Una ruptura familiar. Como que se vaya desgastando. Cuando tú usas algo y lo usas mal, se va desgastando. Como cuando pones el celular y lo empiezas a utilizar mientras lo cargas. Al principio parece que no pasa nada, pero dentro de un tiempo, 1 o 2 años, te das cuenta que la batería ya no aguanta nada, te das cuenta que el celular ya no funciona, porque justamente como lo usaste como no era debido, aunque al inicio parecía que no era grave, que es lo que termina provocando justamente un desgaste con el tiempo. Entonces cuando en una familia no se cumplen los roles familiares, ciertamente hay un desgaste, y ese desgaste se nota a futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con las familias que tienen una parte que es creyente y la otra parte que no es creyente? La parte que es creyente tiene que cumplir su parte para que Dios entonces, por justicia y por amor, permita que lo demás funcione. No es dependiente de los demás, sino de Dios. Y la bendición de Dios llega para sus hijos, no para los otros. Entonces, si nosotros actuamos como es debido delante de Dios, Dios nos prospera por ello. Pero es conforme a nuestro amor y obediencia. Entonces, nada más lo mencionaba por lo que dice aquí, que es un mandato para la iglesia. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. O sea, no está mal que aprendan, porque no sé quién me lo dijo una vez, entonces no pueden aprender. No, claro que sí, es una necesidad que aprendan. Tienen que enseñar a su familia también. Dice, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, les voy a decir lo que dice la traducción, mas el que ignore será ignorado. En otras palabras, el que no quiera hacer caso, tampoco será tomado en cuenta. Aquí lo dice así, mas el que ignore, ignore. Sin embargo, la traducción, y lo pueden revisar en varias versiones, dice, mas el que ignore será ignorado, mas el que no haga caso, no se le hará caso, mas esto y aquello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los mandamientos dados por los apóstoles también son mandamientos dados por Cristo, porque ellos son mensajeros del Señor. Ellos fueron enviados justamente con esa prioridad de dar a conocer la misma verdad que Jesús dio a conocer en su tiempo. Así que sí, son sumamente importantes cada una de las palabras, principalmente, no solo importantes o como si perdieran importancia, principalmente las del Señor Jesucristo, pero ellas no contradicen ni chocan con las palabras de sus apóstoles. Son complementarias, no contradictorias. ¿Por qué? Porque como lo vimos aquí, las palabras que ellos enseñan y dicen también son mandamientos del Señor. Siguiente versículo dice, como en verdad, dice, oísteis de nosotros, dice, la recibisteis como palabra de no la recibisteis como palabra de hombres, sino, según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y aquí entramos en el siguiente aspecto, nuestros padecimientos. Ayer hablábamos de la importancia de padecer en el Señor, de recibir con gozo los padecimientos de Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esos padecimientos. Y estos los encontramos primeramente en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 del versículo 1 al versículo 4. 16 del versículo 1 al versículo 4, donde dice el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y menciona,
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, vuelvo a repetir, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y entonces vamos ahora sí a todos estos padecimientos que se tienen que vivir o que se llegan a vivir. Mateo capítulo 10, versículo 16. Ahí está Marcos. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante, y dice, vamos a ver hasta el versículo 25. Menciona, Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra vida. Somos ovejas en medio de lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí van dos cosas que son importantes. Para poder vivir estas situaciones hay que ser prudentes cual serpientes y sencillos cual palomas. Y dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Vuelvo a repetir, esto es algo que se va a vivir y que vivimos y que se vivió. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y al día de hoy todavía pasa, cómo terminan en la cárcel, cómo terminan sufriendo una u otra cosa por causa del evangelio. Y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y fíjense de esta situación como lo dice, cuando os entreguen, o sea, cuando suceda, porque va a suceder. Hay gente que tiene todavía esa idea de que no, es que Dios vino a sufrir para que nosotros no sufriéramos, cuando en realidad lo que la Escritura lleva repitiendo desde que Cristo resucitó es, nosotros debemos vivir los mismos padecimientos que Cristo. Quiere decir que todos vamos a ser crucificados en espíritu, sí, aunque en carne no. Nosotros terminamos viviendo las mismas aflicciones que Cristo, si es que somos tenidos por parte de Dios como dignos de sufrir las mismas afrentas que nuestro Señor. Entonces, dice, mas cuando os entreguen, porque lo harán, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Porque luego se extraña a la gente. Luego como que tienen la idea de que ¿por qué mis padres están tan negados y tan molestos de que yo me ponga en la lectura de la palabra? Si antes cuando me drogaba, si antes cuando tomaba, si antes cuando andaba de fiesta no me decían nada, y cuando traía esta pareja y esta pareja y esto y aquello. Claro, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo os amaría. Muchas veces nuestra familia que viene del mundo y es del mundo todavía, pues no han sido alcanzados por el Señor, justamente ellos aborrecen el bien a pesar de que toleran el mal. Y aunque para nosotros es ilógico, pues hemos sido iluminados por Cristo, para ellos es totalmente normal, ni siquiera se dan cuenta que lo hacen. Es más, cuando tú se los aclaras, es que ¿por qué antes, cuando yo hacía esto y aquello, no me decías nada, y ahora que quiero aprender de la palabra, ahora que quiero orar, ahora que quiero ir a la iglesia, ahora que quiero hacer las cosas bien, te enojas? Bueno, es que no son ellos, es la maldad que está arraigada en su carne, o sea, bueno, si son ellos en teoría, pero me refiero a que no son ellos conscientemente, no lo hacen conscientes, porque no lo entienden, no lo saben, no lo viven con la misma conciencia que ustedes, pues como está escrito, tienen un velo enfrente que no les permite ver, el cual solamente a través de Jesucristo es quitado. Ahora bien,
por eso mismo se levantan contra ustedes cuando están queriendo hacer lo que es correcto, cuando están queriendo hacer lo que es bueno, y empiezan sus críticas. No, es que te vas a convertir en un religioso, te vas a convertir en esto, te vas a convertir en aquello, y un fanático y no sé qué, y Dios quiera que así sea, y Dios quiera que nos hagamos tan fanáticos de Dios, que toda nuestra vida sea Cristo y que nuestro reflejo sea en amor para la verdad de Jesucristo. Dios quiera, pero es algo en lo que estamos en el camino y que al mundo no le agrada, porque simple y sencillamente, vuelvo a repetir, ellos están en contra de Jesús. Algo que ya vimos: si os rechazan, no os rechazaron primeramente a vosotros, sino que me han rechazado a mí, dice el Señor. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que tener. Nuestros padres, nuestra familia se va a poner en nuestra contra por ser quienes somos, y es normal. Ellos no se dan cuenta, no entienden el por qué. Para ellos lo que estamos haciendo está mal, cuando obviamente con lógica, analizándolo, te das cuenta que es todo lo contrario. Y dice: y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Jesús lo llamaron pecador, incorrecto, comilón, no sé, muchas cosas, tachándolo de malo, incluso diciendo que tenía demonio, ¿cuánto más a nosotros que estamos en Cristo? Nos van a juzgar, criticar y señalar. Jesús mismo lo dice cuando va en la cruz y va cargando la cruz. Bueno, no me acuerdo si ahí la iba cargando, según yo ya la iba cargando el otro varón, Simón se llamaba, y ve a las mujeres y les dice: no lloren por mí, porque si esto hacen en el árbol verde, ¿qué será en el seco? O sea, cuando yo no esté, ¿qué os harán? Y bueno, es dicho y hecho, y cuando vemos en la escritura vemos cómo atacaban a la iglesia justamente sin miramientos, como si ellos fueran los malos. Entonces, esos, hermanos míos, van a ser los padecimientos que vamos a tener que vivir la gran parte de nuestra vida por causa del Evangelio. Hubo una persona que decía: si tú no estás viviendo una tribulación, muy probablemente no estás en la palabra y en la verdad. Yo no considero que esto sea así. Yo pienso que si tú no has tenido tribulación y oposición, es porque no te has levantado para que se note que tú estás con el Señor, que es muy diferente. Porque no es que no estés en el camino, simplemente no lo has hecho público como deberías. Entonces, te vas a dar cuenta en todos lados, en familia, en casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar al que vayas y en el que estés y en el que tengas que convivir. Cuando la palabra de Dios surge, cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en tu vida por medio de tus acciones, por medio de tus palabras, por medio de tu vida en general, empieza la oposición. Es cuando eso empieza a suceder. Entonces, sí es importante que veamos que no estemos iguales al mundo, porque a lo mejor justamente por eso nadie nos ataca, porque nos camuflamos con el mundo. Pero nosotros no debemos camuflarnos con el mundo, sino como está escrito: ustedes son la luz del mundo. Un monte no se puede esconder, una ciudad puesta en un monte no se puede esconder. ¿Sí era un monte? ¿Era una montaña? Bueno, dice, y además también expresa: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, actúen como cristianos para que Cristo sea reflejado en ustedes y no tengan otra más que glorificar a Dios por ustedes. Y se acabó. Es nuestra ordenanza, es nuestro mandato, y son cosas que vamos a tener que vivir. ¿Por qué? Porque la luz a algunos les da iluminación y calidez, y a otros muchos solamente les cala en los ojos y la quieren apagar.
así va a ser con nosotros. Nosotros vamos a alumbrar por medio de las buenas obras y de la palabra de verdad. Y habrá algunos que la recibirán, otros que la verán útil, otros que recibirán esa calidez de parte de la palabra, y habrá otros que también se cansarán y no querrán ver porque les cala la luz de Dios. ¿Y qué van a querer hacer? Apagar la luz. Es cuando se opone la gente. Pero si no hay luz, no hay nadie que despierte, no hay nadie que entienda, no hay nadie que se queje. Eso es a lo que me refiero. Por tanto, sí tengamos bien presente que hay que seguir en estos padecimientos delante de Cristo para cuando lleguen, porque no siempre llegan, hay momentos de paz, la Escritura misma lo enseña, pero va a haber un momento en el que va a llegar esa tribulación, esa dificultad, ese problema. Y tenemos que estar preparados. Como Él dijo, todas estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, porque Jesús ha vencido al mundo. Siguiente versículo, dice, los cuales mataron al Señor, refiriéndose a los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsan y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se vuelvan, para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y esto es otra cosa, me voy a detener ahí. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí hablar de este tema? No sé, borroso, ¿verdad? En cuanto al tema de las congregaciones. Una persona que no desea congregarse es una persona que no ha entendido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona expresa, amo a los hermanos, pero no me quiero congregar. Lo cual no tiene sentido. Explico por qué. Si tú amas a los hermanos, nadie, vuelvo a repetir, nadie se niega a la oportunidad de ver a alguien que ama. Por tanto, todas las personas que se congregan y que aman congregarse, si se congregan para lo que es correcto, que es el amor a Dios y el amor a los hermanos, van a desear congregarse para ver cómo están los hermanos. O van a desear y congregarse en la iglesia y hasta en su casa, invitándolos, diciéndoles que si quieren ir a comer o algo por el estilo. Tendrán ese cuidado para con los hermanos porque los amas, así como Pablo y creo que Silvano. ¿Quién más era el que estaba ahorita juntamente con Pablo? Pablo, Silvano y Timoteo. Okay. Y dice a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos tres amaban tanto a Dios y amaban tanto a los hermanos que deseaban ver sus rostros otra vez. Eso es a lo que yo me refiero. Ninguno que ama a alguien se niega a la oportunidad de verle. Y esto nos pasa, y creo que los que han estado enamorados lo van a entender con mayor facilidad. Cómo esa persona te llamaba, te mandaba mensaje y era inmediato que tú querías estar allá, a pesar de que te costara llegar allá. Es lo mismo. Entonces las congregaciones se basan justamente en el amor al prójimo, y el amor al prójimo muestra el interés por una persona para ver cómo está la otra persona a la que ama. Entonces, nada más lo dejo como una aclaración. Dice, deseamos ver su rostro, dice, vuestro rostro. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, y esto es algo que Dios permite. Cuando Satanás se opone a nosotros y lo permite como si no dejara que nosotros hiciéramos algo, es así la voluntad de Dios, pues nadie se puede oponer a Dios, y como Pablo dice, no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Entonces, en el caso de Pablo, Dios sabe por qué no lo dejaba ir a Tesalónica, por qué permitía que Satanás le estorbara, y eso pasa muchas veces con nosotros, y hay que tener paciencia, porque Dios sí sabe por qué hace las cosas. Tal vez si Pablo hubiese tenido la oportunidad de dirigirse a Tesalónica desde antes, no tendríamos esta hermosa carta. Dios sabe por qué permite las cosas, y siempre es para mejor. Dice,
Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? O corona de que me gloríe. O sea, ¿de qué nos sentimos orgullosos? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, si de alguien se sienten orgullosos es de aquellos que sirven al Señor. Y dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahí, hermanos, terminamos el devocional del día de hoy. Si tuviese que hacer otra aclaración o otro comentario, sería justamente eso último, que Pablo dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, y eso es una realidad que también en nosotros tiene que estar. No lo de la gloria, porque para eso tienen que ser personas que pues se encarguen de otras personas, ¿no? Y ahí sí tendrían como ese orgullo por la persona a la que enseñan y tal. Pero sí el hecho de que entre nosotros, hermanos, los unos a los otros, seamos la alegría de cada uno, que veamos que el hermano le va bien y eso nos alegre, que veamos la cara del hermano que está sano y alegrarnos de que Dios aún nos da la oportunidad de estar conviviendo en el mismo plano terrenal. Entonces, aprendamos a ser gozosos, a gozarnos en el Señor con los hermanos. Vamos a orar.